Gaps. ¿Qué son los gaps? Básicamente un gap es un salto que se da en el precio, así que vamos a suponer nosotros que tenemos una tendencia de este tipo, una tendencia alcista, y en este punto se corta y salta hasta acá, es decir, acá cierra una vela, la siguiente abre acá y se nos da esta tendencia. Este salto que se nos dio en este punto es un gap. Entonces, ¿por qué se dan? ¿Qué son? ¿Cómo tenemos que operar según ellos? Mira, realmente para esto hay un montón de variaciones, un montón de tendencias, hay distintos tipos de gaps y lógicamente vamos a tratar de verlos a todos en la mayor profundidad que se pueda, pero tenés que tener en cuenta lo siguiente: muchas veces se dicen que los gaps se cierran, es decir, nosotros tendríamos este gap de este modo que lo tenemos acá, entonces lo que se suele decir es que se cierra, es decir, cubre este salto, digamos, el precio cubre ese salto que se dio previamente y después la tendencia puede seguir a la alza, a la baja o lo que sea. Entonces esto, como te digo, no es siempre así. Que haya un gap nunca quiere decir que se va a cerrar, eso es muy importante a tener en cuenta. Muchas veces los inversores pensamos, o digamos quienes creen de este modo, piensan que un gap viene de este modo, no tenemos la tendencia, se hace el salto así, entonces uno dice voy a operar contra el gap porque sé que en este punto se va a cerrar, es decir, en algún momento esto va a bajar para cerrar ese gap. Eso es erróneo, no todos los gaps se cierran y tampoco sabes si en el caso que se vayan a cerrar va a ser en el corto, en el largo plazo, en el mediano plazo, es muy difícil de saber. Vamos a intentar obviamente aproximar lo más posible, que es lo que buscamos siempre hacer con nuestro análisis, y vamos a ver entonces cómo operamos nosotros con los gaps. Nos vinimos primero al gráfico diario de Apple y como pueden ver acá tenemos unos cuantos gaps para analizar. Vamos a verlos. Primero, el más grande y notorio que tenemos es en este punto. Acuérdense que es un salto en el precio. ¿Esto qué quiere decir? Sabemos que esta vela, por ser roja, cerró en la parte de abajo, es decir, en esta parte. Acá cerró esta vela. Y esta vela, por ser verde, abrió en la parte también de abajo. Entonces abrió más que nada en este punto, ¿sí? Arriba a la izquierda, donde les está apuntando la flechita, ustedes tienen exactamente en qué precio abrió, que es la O de Open, que en este caso dice 297,26. Al lado tenemos la H, que es de High, es decir, el precio más alto al que llegó la cotización en ese día. Después tenemos la L, que hace referencia al precio más bajo, y la C finalmente, que nos indica el precio en el que cerró, ¿no? La C lógicamente de Close. Entonces, esto simplemente era una aclaración, un paréntesis para que ustedes supieran que nos decía básicamente arriba a la izquierda después de decirnos el nombre de la acción. Entonces, eso es lo que nos reflejan estos valores. Ahora, lo que queríamos saber nosotros era el gap, ¿no? O sea, es decir, el precio cerró en este punto y al otro día abrió acá. Esto lógicamente no se suele dar tan seguido, este tipo de gaps. Esto es básicamente porque, bueno, justo fue el momento de esta crisis, ¿no? La que estamos viviendo actualmente en el 2020, y a lo que queremos ir en este caso es que pueden ver que el gap hasta el momento no se cerró. Es decir, nosotros teníamos una clara tendencia alcista por parte de Apple desde hace bastante tiempo, como pueden ver, y en este punto empezó a lateralizar y ahora se dio este gap. El gap por el momento no se cerró, entonces uno que quizás piensa, bueno, yo creo que los gaps se cierran, entonces ¿qué hago? El precio abre acá, listo, voy a operar en tendencia alcista, es decir, en lo que sería operar en largo. Para el que no sabe, operar en largo significa operar hacia el alza y operar en corto significa operar a la baja. Muy importante eso, sí, operar en largo no quiere decir operar a largo plazo y operar en corto no quiere decir operar en corto plazo, sino que operar en largo, acuérdense, es operar al alza y operar en corto, operar a la baja. Muy importante eso. Así que tenemos, como pueden ver, este gap y nosotros podemos decir, bueno, voy a operar en largo porque creo que se va a cerrar, porque para mí los gaps se cierran. Y después pueden ver que no pasó eso. Es decir, han pasado varios días, varias semanas y por el momento no se ha cerrado el gap. Después tenemos otro gap acá, como pueden ver, el precio cerró en esta parte y abrió acá. Este gap se terminó cerrando, pero como pueden ver se cerró por otro gap que abrió en este punto la cotización ese día. Así que como pueden ver, en Apple en este punto tenemos varios gaps, ¿no? Tenemos acá, tenemos otro, por ejemplo, acá tendríamos otro, y como pueden ver no se van cerrando, es decir, este gap, fíjense que en ningún momento se terminó cerrando. Acuérdense que cerrarse es que el precio vuelva y tape este salto. Así que tenemos acá, este gap no se cerró, en ningún momento el precio bajó hasta acá. Este gap tampoco se cerró, porque el precio a partir de ahí subió. Se hizo otro gap y por el momento tampoco se cerró. Y acuérdense que tenemos el gap del principio que todavía seguimos esperando. Entonces, acuérdense eso, muy importante. No todos los gaps se van a cerrar. Ahora, ¿qué gaps se cierran y cuáles no? Lógicamente, nosotros no podemos predecir con exactitud si se va a cerrar o no un gap, pero vamos a tratar de aproximarlo lo más posible. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros tenemos una tendencia alcista. Si nosotros tenemos en este punto, ¿sí? Se realiza el gap, salta hasta acá y después se viene la corrección. Acuérdense que en toda tendencia tenemos esas mini subtendencias que van en contra de la tendencia principal, que en este caso serían todas estas bajadas, ¿no? Todas estas bajadas, pero sabemos que la tendencia al fin y al cabo es una tendencia alcista. Así que lo que tiene que pasar es que en esta corrección que se está dando ahora, para que se cierre este gap, tendría que bajar hasta acá y a partir de ahí subir. Entonces
Entonces es poco probable que baje tanto la cotización como para recién llegar a cerrar ese gap y a partir de ahí salir al alza. Entonces estarías arriesgando tu capital invirtiendo en contra de la tendencia en este caso. Si bien uno no siempre va a operar a favor de la tendencia, también hay que muchas veces tener en cuenta la típica frase de la tendencia es tu mejor amiga. Así que vamos a tratar de, en la mayoría de las ocasiones, seguir a la tendencia. Por lo que si la tendencia es alcista, no invirtamos en contratendencia por el solo hecho de pensar que este gap, este salto, se debe cerrar. Entonces eso es un gap tendencial. Veamos ahora lo que es un gap contratendencial. Supongamos nosotros nuevamente tenemos lo mismo, una tendencia alcista. Sabemos que el gap tendencial es decir, sigue la tendencia. O sea, si esta era una tendencia alcista, el gap sale al alza de esta manera. Ahora, el gap contratendencial sería que nosotros tenemos esta tendencia alcista y el gap aparece por acá. O sea, se hace un salto pero a la baja. Entonces, ¿cómo nosotros operamos esto? Bueno, en la mayoría de las ocasiones, este tipo de gaps se cierran. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una tendencia grande, una tendencia de largo plazo que nos está indicando alza. Entonces, en algún momento, por más que esto quizás a partir de este gap baje un poco, es muy probable que se continúe la tendencia y esto salga al alza. Así que es muy importante que ustedes siempre en este punto sepan que es posible que se cierre el gap siempre y cuando ese no se haya realizado por ejemplo, malas noticias de la empresa. Vamos a poner un ejemplo real. Hace poco, es decir, desde cuando estamos grabando este video, lógicamente, una empresa china se descubrió, digamos, que estaba básicamente mintiendo con los números que tenía de reporte de ventas y este tipo de cosas, de ingresos y demás. Entonces, si nosotros teníamos una tendencia alcista y a partir de esa noticia se da un gap bajista, esto lógicamente nos está indicando que la tendencia va a cambiar, es decir, que va a dejar de ser alcista y va a pasar a ser bajista. ¿Por qué? Porque la empresa estaba mintiendo con sus números, los inversores perdieron confianza en la misma y a partir de ello posiblemente su precio se desplome. Entonces, esto sabemos que si se da por este tipo de noticias, posiblemente sí cambie la tendencia. Ahora tenemos dos tipos de gaps, los que son contratendenciales y los que son tendenciales. Pero veamos el tercero, que es, nuevamente, nosotros tenemos una tendencia alcista y si bien en un principio sería un gap alcista, básicamente un gap que sigue la tendencia, vemos que a partir de ahí empieza a lateralizar el precio. ¿Esto qué es? Esto se le llama gap de agotamiento. Es decir, la tendencia se está agotando, está perdiendo esa fuerza que tenía. Como ya hemos visto, esto hace referencia a la fase de crisis de lo que sería nuestro ciclo del mercado. O sea que después de esto viene la recesión, es decir, baja. O sea, el gap de agotamiento es un gap que lo que nos está indicando básicamente es el fin de la tendencia. Por eso es agotamiento, porque se agotó la tendencia. Este gap muchas veces se suele dar porque los nuevos inversores, los que quizás no conocen las fases o no saben en qué momento entrar, se enteran cuando está terminando lo que es la fase de participación pública. Dicen, wow, mira esta empresa cómo viene rindiendo, porque piensan que rendimientos pasados garantizan rendimientos futuros y nosotros sabemos que no es de este modo. Entonces ellos, al no saber esto, entran acá, compran al precio que se les ofrece porque no saben operar realmente y terminan pagando un precio mucho más alto que después termina lateralizando y cambiando la tendencia. Por lo que, en resumen, terminan perdiendo dinero. Pero a nosotros lo que nos interesa en este caso es saber que en la mayoría de las ocasiones, acuérdense que este tipo de gaps sí se cierran. ¿Por qué? Básicamente porque, como pueden ver, nos cambia la tendencia. Entonces, si nos va a cambiar la tendencia, en algún momento va a tener que bajar. Y si baja, va a cubrir ese salto, esa brecha que se dio cuando se realizó este gap. Y vamos a ver ahora el último gap, ¿sí? El último gap que vamos a ver en este curso. Supongamos que esta línea de puntos que tenemos acá marcada, supongamos que fuese nuestro máximo histórico. Entonces el precio había llegado hasta ese máximo y a partir de ahí empezó a bajar. Ahora el precio vuelve a subir, vemos que toca acá y lo que hace es pegar un salto y abrir por acá. ¿Esto qué es? Esto es un gap de ruptura, es decir, está rompiendo en este caso nuestra resistencia. Acuérdense que si la tendencia fuese al revés, o sea, nosotros tendríamos esto así y rompe así, esto nos estaría indicando básicamente que es un gap de ruptura de, en este caso, un soporte. Es decir, nos está diciendo que la tendencia es fuerte en el sentido de la ruptura. En este caso, ruptura hacia abajo, ruptura de tendencia bajista y en este caso, ruptura hacia el alza, ruptura de tendencia alcista. Así que muy importante, este tipo de gaps muchas veces no se cierran. Si bien es posible que se cierren, no es imposible, no es quizás tan probable como podría ser que se cierre otro tipo de gaps. Ahora, siempre sabemos que se puede llegar a cerrar este gap en el caso de que se dé un throwback, que como ya hemos visto, lo que reflejaría básicamente sería que la tendencia vuelve a tocar este punto y a partir de ahí sale al alza, es decir, se confirma la tendencia. Entonces puede que se cierren, pero la mayoría de las ocasiones no sucede esto, ¿sí? Ahora vamos a ver cuándo se pueden dar los gaps, porque lógicamente se dan en dos ocasiones. La primera de estas es cuando el mercado abre. ¿Esto qué quiere decir? Posiblemente después de un fin de semana o de algún feriado.
es decir, básicamente días en los que la bolsa no operó. Entonces, si nosotros teníamos una tendencia, por ejemplo, alcista, se llegó el fin de semana y quedaron operaciones pendientes, nosotros sabemos que el gap puede abrir por este punto, por ejemplo, porque quedaron esas operaciones pendientes de compra y bueno, terminó abriendo así. Entonces esto mucha relevancia quizás no tiene. Lo que tiene más relevancia es cuando se da un gap del muy corto plazo, es decir, un gap si estamos hablando de el mismo día. Entonces, este tipo de gap pueden reflejar lo siguiente. Supongamos, solamente a modo de ejemplo, que la empresa reportó sus ganancias. Entonces nosotros teníamos una tendencia alcista y la empresa muestra las ganancias y lo que podemos ver es que la empresa ganó un 25% más de lo que venía ganando en los trimestres previos y prevén un 25% más todavía para el trimestre que está corriendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que reportó muy buenas ganancias. Entonces, ¿qué pasa? Los inversores, al escuchar esta noticia, los que ya tienen las acciones, van a decir, bueno, puedo vender al precio que yo quiera, puedo vender más caro de lo que cotiza en este momento porque sé que los inversores, al tener tan buenas expectativas, van a querer comprar y van a aceptar pagar este precio tan alto, por lo que si nosotros tendríamos esta tendencia, supongamos que este es el precio actual, ¿sí? Esta línea roja de puntos, entonces llega el precio hasta ahí, llega la noticia y yo decido vender más o menos por este punto, o sea, a este precio, y los inversores, como tienen estas buenas noticias, estas buenas expectativas, aceptan pagar este precio porque ellos también van a recibir su ganancia. Entonces yo gano por este gap y ellos ganan lo que sigue de la tendencia. Muchas veces este tipo de gap no se cierran básicamente por esto que estamos viendo, ¿no? Porque al tener tan buenas expectativas de la empresa, obviamente en este ejemplo, la empresa posiblemente siga su tendencia al alza.